Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Bien, mis queridos estudiantes del Colegio San José La Salle de Colón, esta es la maestra Cornelia Antonio. Un placer verlos de nuevo, un placer saludarles, esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo que todos se encuentren bien. En esta semana estamos trabajando un tema muy importante que es sobre los números primos. Los números primos y compuestos forman parte de un gran conjunto y son aquellos que responden al concepto de que los números primos son los números que solamente son divisibles por sí mismos y por la unidad, mientras que los números compuestos tienen más de dos divisores. El único número que no es ni primo ni compuesto, ya les he dicho que es el número 1. Bien, debemos tomar en cuenta que para esto, aparte de sabernos las reglas de divisibilidad que ya hemos trabajado, es importante decirles un par de tips. Lo primero que debemos tomar en cuenta es qué es un divisor. Divisor son todos aquellos números que puedan dividir exactamente a otro número. ¿Cómo es posible sabernos esto? A través de las reglas de divisibilidad. Y los múltiplos son los números mayores que se encuentran en la tabla de multiplicar de un número X que se les dé. Los múltiplos, lo podemos decir que son, si le pedimos los múltiplos del 2, son todos los números mayores múltiplos o que se pueden multiplicar o que al multiplicarlo por otro número nos va a dar otro resultado. Sin embargo, divisores son menos, son más pequeños, que van a dividir exactamente a los números que se les presenten. En este sentido, supongamos, para empezar, el número 1 es divisor de todos los números. El número 1 puede dividir a cualquier número. Así que ahí viene la regla de si es primo o si es compuesto. Por ejemplo, si yo les pido, ¿cuál es el divisor del 24? Tenemos que pensar en todos los números que exactamente pueden dividir al 24. En este caso ya sabemos que es el número 1 y es el número 24. Siempre los números se van a dividir entre 1 y entre sí mismos. Así que ya tenemos el 1 y tenemos el 24. Como el 24 es un número par, también podemos decir que el número 2 también puede dividir al 24, porque es un número 2, 24 entre 2 que nos da 12. Como la suma de las cifras 2 más 4 nos da 6, también podemos decir que 24 es divisible al número 3. 24 entre 3. También podemos decir, como es divisible al 2 y al 3 a la vez, entonces también es divisible al número 6. También podemos decir que el 24 se puede dividir entre 12 y entre el mismo 24. Los divisores del número 4, ya sabemos que el 1 y el 4 de salida. Y como el número 4 es un número par, entonces también lo podemos dividir con el número 2. Los divisores del 38, tenemos que tomar en cuenta 1 y 38, sabemos que siempre va a ser sí mismo y va a ser la unidad. Además de eso, 38 es un número par. Así que en ese caso podríamos decir que también se puede dividir por 2. Sumamos la cifra 3 más 8 que nos da 11, o sea que no es divisible al número 3. No podemos decir que al 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Y así nos vamos realizando las divisiones. Estos son divisores. Y múltiplos son los números mayores. Si le decimos múltiplo de 3, cuenta los números de 3 en 3. 3 por 1, 3. 3 es un divisor, multiplicando. 6, 3 por 2 es 6, así que 6 es un multiplicando de 3.
Y así nos vamos, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Esos son los multiplicando. Pero los divisores son con qué número los puedo dividir exactamente. Bien. Ya les dije que el número 1 no es ni un número primo, ni tampoco es un número compuesto. El número 1 es la sección de todas estas reglas. El único número par primo es el número 2. 2 es un número primo porque 1 por 2 y 2 por 1 nos da 2. O sea que nada más tiene 2 divisores. 3 es un número primo, que 1 y 3 también es un número primo porque son los únicos números que pueden dividir exactamente al número 3. 4 tiene 1 por 4, 2 por 2 y el número 4, o sea, tiene 3 divisores. Quiere decir que ya como tiene 3 divisores, tampoco lo podemos considerar un número primo, sino que es un número compuesto. El número 27 no lo podemos decir que es un número primo porque se divide entre 1, se divide entre 3, entre 9 y entre 27. O sea, tiene 4 divisores. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número compuesto. Bien, vuelvo y repito. Para poder tener en cuenta cuáles son los números primos o compuestos, es importante que por lo menos nos aprendamos al menos la lista de los primeros números primos. Ellos pueden ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Por lo menos hasta ahí es importante de que nos los aprendamos. Y se puede comprobar que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad. Los números primos hay infinitos. Números primos ciertamente hay infinitos. Y se les dio una criba para que los vieran hasta el número 100, pero les mostré que también podemos ponerlos hasta el 200, hasta el 300, hasta el 500, hasta el número que usted quiera, son infinitos. ¿Cuál es la regla? De que sea divisible entre él mismo y entre el número 1. Si tiene otro divisor más, no es un número primo, viene siendo un número compuesto. No nos lo podemos saber todo, ciertamente. Es imposible sabernos todos los números primos. Pero sí hay una forma de averiguarlo y es dividiendo. ¿Y para qué es importante que nos sepamos por lo menos la primera lista hasta el 47? Porque ahora vamos a ver la descomposición factorial. La descomposición factorial de los números primos, que esto nos va a ayudar para el siguiente tema, que es mínimo común múltiplo. Esto es una cadena. Primero vimos los números naturales, luego vimos los números pares e impares. Luego vimos las reglas de divisibilidad. Ahora, esta cadena nos lleva a los números primos. Y después de los números primos, esta cadena nos va a llevar a descomposición factorial. Bien. Un número es primo cuando no cumple ninguna de las reglas de divisibilidad de ningún número primo menor a él. Cuando no cumple las reglas de divisibilidad que ya no hemos aprendido, sabemos que es un número primo. Debemos de hacernos un examen y decir, bueno, la regla del 2. ¿Qué nos dice la regla de divisibilidad del número 2? Que todos los números que terminan en 0 o un número par son divisibles al número 2. Así que todos los números que terminen en números pares o en 0 no son números primos, son números compuestos. ¿Qué nos dice la regla del 3? Nos dice la regla del 3 de divisibilidad que la suma de las cifras debe darnos un múltiplo del 3. O sea que al sumar yo todos los números, todas las cifras de cada número, y nos damos cuenta que termine en algún múltiplo del 3, ya sabemos inmediatamente que viene siendo un número compuesto. O la regla del 5, ¿qué nos dice la regla del 5? Que todos los números que terminan en 0 o en 5 son divisibles al número 5. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los números que terminen en 0 y en 5 son números compuestos. O la regla
del 7, o sea, todos los números que sean múltiplos del 7 ya sabemos que no entran aquí. O la regla del 9, que todos los números que termine, que al sumar su cifra nos dé el número 9, ya sabemos que todos esos números son números compuestos. Y así nos vamos, pero es importante que no sepamos la regla de divisibilidad. Esos son los números que vamos a ir tachando, que son los números compuestos. A partir del número 11, a partir de todos los números que vengan del número 11, hay que dividirlo y hay que comprobar que la división no sea exacta. Recuerden que esto es para que la división sea exacta. Y así sucesivamente hasta el cociente sea menor al divisor. O sea, hay que realizar la división y si tiene más de 2 divisores, pues ya sabemos que es un número compuesto. Bien, en este momento les quiero enseñar la descomposición factorial. ¿Qué es la descomposición factorial? No es más que llevar el número a su mínima expresión, a la unidad, o sea, el número 1. Pero ¿cómo es posible esto? Utilizando solamente números primos. Solamente podemos utilizar números primos. Lleva consigo proceso, lleva consigo multiplicación y lleva consigo el proceso de división. Ahora les voy a enseñar cómo se hace tomando como ejemplo dos números. Bien, veamos el siguiente ejemplo que les tengo aquí. El número 28. Todos sabemos que el 28, por ser un número par, porque termina en número 8, es un número compuesto. Resulta que todos los números que vayamos a descomponer tienen que ser compuestos, porque si pongo un número primo ya sé que exactamente me va a dar otro número. Así que de salida sabemos que los números que tenemos aquí, antes de la línea que tenemos aquí, todos los números que están acá son números compuestos. Repito, podemos poner números primos, pero al final sabemos que nos va a dar exacto. Ahora les doy el ejemplo. El número compuesto 28. Debemos tomar en cuenta, ¿cuál es el primer número primo? El número 2. Excelente. Como el número 2 es el primer número primo, yo tengo que visualizar el número bueno. El 28 es un número par. Así que responde a la regla de divisibilidad del número 2. Así que yo voy a utilizar el primer número primo que les dije que deben aprenderse, que es el número 2. Aquí ponemos el número 2. Ahora procedemos a una división. 28 entre 2. O sea, que el número de la tabla del 2 me da 28. Tiene que ser exacta la división. En este caso, 28 entre 2, que es 14. Muy bien. Nos ha dado como resultado otro número par, que es el número 14. O sea que debo utilizar nuevamente los números de la tabla del número 2. Vuelto y repito el número 2. 14 entre 2, que me da 7. Muy bien, ¿qué sucede aquí? El número 7 es un número primo, así que yo tendría que volver a utilizar el número 7 porque les dije que nos debe dar de residuo el número 1. Así que 7 entre 7 que nos da 1. Como ya terminamos en 1, vamos entonces abajo a factorizar. Factorizar. Tendríamos que poner 28 igual. ¿Qué número salió primero? El número 2. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 2 veces, así que sería 2 al cuadrado por el número que sigue, 7. No ponemos 7 a la una, porque todos sabemos que en una potencia que cuando no se le pone exponente es porque está elevado a la primera potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo multiplico 2 por 2, que me da 4, por 7, 4 por 7 me da 28. Veamos el siguiente ejemplo, el número 27. El primer número primo, ya les dije, es el número 2. Pero ¿qué sucede? 27 no es un número par.
Así que no puedo dividirlo exactamente por el número 2. ¿Qué número podría yo utilizar? El número que sigue, que es 3. Podemos comprobarlo. 2 más 7 nos da 9. 9 es un múltiplo de 3. Así que sí puedo utilizar el número 3. Aquí escribiría el número 3. 27 entre 3. Tengo que buscar un número de la tabla del 3 que me dé 27. Entonces sería el número 9. 27 entre 3 me da 9. Vuelto y repito, el número 3, que es el número que sigue, ¿qué número primo podría utilizar? Vuelta y escribo el número 3. 9 entre 3, que me da 3. 3 de nuevo. 3 entre 3, que me da 1. Ya tenemos hasta el 1. Ahora factorizo. Escribo 27 igual. ¿Cuántas veces repetí el número 3? 3 veces. 3 a la tercera potencia. Muy bien, estudiantes. También debemos tomar en cuenta que al momento de factorizar, tenemos que empezar por los números más pequeños primos. ¿Cuáles son los primeros números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Y así nos vamos. Tienen que saberse de salida estos primeros números. Hay que saberse primero estos números. Los números primos que ya hemos comprobado que son primos porque solamente tienen 2 divisores. También debemos tomar en cuenta que siempre vamos a empezar del más pequeño en adelante. Y tenemos que hacerlo en orden. Hay que comprobar de que esos números no sean divisibles en otros. ¿Qué quiere decir con eso? Yo no puedo empezar con el 7 o yo no puedo empezar con el 5, luego voy al 2, no. Tenemos que hacerlo en orden. 2, 3, 5, 7. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos los números primos, ya les dije, 2, 3, 5, 7, 11. Supongamos que yo quiera utilizar un número primo. Vamos a utilizar el número 11, como les dije. No es necesario poner otro número primo, porque al final yo sé que no puedo por 2, por 3, por 5, por ningún número primo, así que tengo que poner el 11 de nuevo y sería 1. Y al factorizarlo sería igual 11 a la 1. ¿Ya? Por eso les decía que siempre van a ser números compuestos. Bien. Vamos a hacer otro número. El número 10. Bien. En el número 10, en el caso del número 10, tenemos los números primos. Ya sabemos que el 10 es un número par, así que empezamos con el número 2. 10 entre 2, que nos da 5. Luego tenemos el número 5 y sabemos que el siguiente número primo es 3, pero el 3 no se puede. El 5 sí se puede, así que sería 5 entre 5 es igual a 1. Factorizo 2, el número que tenemos aquí, por 5. Muy bien. Ahora vamos a ver un número mayor. Vamos a ver el número 50. A ver si nos cabe aquí. 50. Bien, empezamos. 50 es un número par, así que pongo el número 2. 50 entre 2, 25. Muy bien. No podemos por el 3, porque 2 más 5 es 7, así que no podemos por el 3. Con el siguiente número primo, 5. 25 entre 5, 5. Tenemos 5. 5 entre 5, 1. Factorizo. 25 igual 2 por 5 a la 2. 2 veces tenemos el número 5. Bien, veamos otro ejemplo mayor. Veamos otro ejemplo mayor. Permítanme borrar aquí la parte azul. Veamos otro ejemplo mayor. Vamos a poner el número 100. 100. Sabemos que el 100 es un número par, así que ponemos aquí el número 2. 100 entre 2, 50. 50 es un número par, termina en 0, así que sería el número 2. 50 entre 2, 25. Bien,
Luego, 25, utilizaríamos el siguiente número. El 3 no se puede, así que usamos el número 5. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Factorizamos. 100 igual 2, está 2 veces, así que 2 a la 2, por 5, está 2 veces, así que 5 a la 2. Muy bien. Bien, queridos estudiantes. Ahora, yo les he dejado un link durante la clase donde hay muchísimos ejemplos para que usted pueda realizar esta descomposición factorial. ¿Qué es lo principal que siempre les digo? Aprenderse las tablas de multiplicar, poder estudiar las tablas de multiplicar, sabernos las reglas de divisibilidad, pero esto es posible cuando no sabemos las multiplicaciones. Esto necesita un proceso y es en orden. Así que los invito a realizar el juego en SmartTick y van a ver muchos ejemplos y el mismo programa les va a ir corrigiendo para que puedan mejorar. Un gusto verlos de nuevo, estudiantes. Espero que haya sido de utilidad esta clase. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.